Michael Sanders salió de su elegante coche negro, con las luces de la ciudad reflejándose en sus zapatos lustrados. Su traje a medida se ceñía a su cuerpo como una armadura, cada paso decidido, cada mirada desdeñosa. Llegaba tarde, a pocos minutos de cerrar el mayor negocio de su carrera. La entrada del restaurante brillaba ante él. Entonces, una figura se interpuso en su camino. Un hombre, harapiento, con suciedad en las mejillas y desesperación en los ojos. Le extendió la mano, que le temblaba ligeramente, sin pedir nada, solo esperando. Michael no se detuvo. Frunció el ceño y murmuró en voz alta: «Búscate un trabajo, parásito». La gente se volvió. El hombre se estremeció, pero no dijo nada. Michael se ajustó la corbata, orgulloso. Para él, la debilidad era una elección. La compasión era para los inútiles. En el interior, el ambiente cambió. El señor Daniel Brooks, el posible inversor, se levantó de la mesa y sonrió. «Michael, me alegro de verte. Pero antes de empezar, me gustaría presentarte a alguien importante». Un camarero abrió la puerta principal. El vagabundo entró. Michael se quedó paralizado. «¿Qué demonios es esto?». La expresión de Daniel se volvió fría. «Este hombre tiene algo que decir. Escucha con atención». A Michael se le hizo un nudo en el estómago. La máscara de seguridad se resquebrajó. Algo se avecinaba, algo que destruiría todo lo que él creía ser. No te pierdas historias que llegan donde más duele y sanan donde más importa. Suscríbete ahora y activa la campana para ser el primero en presenciar impactantes giros de la vida real. No son solo vídeos, son llamadas de atención. Únete a una comunidad que ve más allá de las apariencias. Una historia puede cambiarlo todo. Esta podría ser la tuya. Michael Sanders creció en un parque de caravanas a las afueras de Dayton, Ohio. Su madre tenía 2 trabajos. Y su padre, su padre desapareció cuando Michael solo tenía 8 años. Un día estaba allí y al siguiente se había ido, sin dejar nota, sin explicación, solo silencio. Ese silencio endureció a Michael. Desde muy temprano decidió que nunca volvería a ser débil, nunca pobre, nunca abandonado. Mientras otros niños jugaban, Michael estudiaba, observaba, aprendía y planeaba su huida. En el instituto era el mejor de su clase. Consiguió una beca completa para una universidad de la Ivy League. Luego vinieron las prácticas, los ascensos y, finalmente, un despacho en esquina con vistas al centro de Chicago. A los 39 años, Michael tenía todo lo que creía que importaba. Un apartamento en un rascacielos, un Tesla, un Rolex y una prometida que parecía salida de una revista de moda. Pero detrás de los trajes a medida y los premios empresariales, Michael llevaba una profunda vergüenza que no expresaba. No le contaba a nadie su pasado, ni siquiera a Jessica. Lo había borrado, se había reescrito a sí mismo. Para Michael, el éxito significaba distancia. Distancia de sus orígenes, distancia de las personas que le recordaban ese pasado, especialmente los vagabundos. Para él eran la prueba viviente del fracaso, de la debilidad, de todo aquello de lo que había luchado por escapar. Pasaba rápidamente junto a ellos, evitaba el contacto visual, y si le hablaban, respondía con disgusto. Sus amigos admiraban su disciplina, su jefe elogiaba su agresividad, a Jessica le encantaba su empuje. Pero ninguno de ellos veía la verdad. Michael estaba aterrorizado de que, si bajaba el ritmo, si bajaba la guardia, el pasado lo alcanzaría. De que, algún día, la suciedad, la vergüenza y los pedazos rotos de su infancia se abalanzarían sobre su mundo impoluto. Así que huía todos los días. Con cada trato, con cada dólar, construía una fortaleza para mantener el pasado a raya. Nunca imaginó que encontraría la manera de entrar, y desde luego nunca imaginó que tendría el rostro de un vagabundo.
Para Michael Sanders no se trataba de un simple acuerdo comercial, era el acuerdo, el que consolidaría su posición en la cima. Si cerraba el trato con Daniel Brooks, un inversor multimillonario con reputación de impacto social, sería nombrado socio senior de su empresa, algo que solo unos pocos habían logrado antes de cumplir los 40. Llevaba semanas preparándose. Se sabía de memoria todos los números y había ensayado todas las diapositivas. Sabía que Brooks quería algo más que beneficios. Quería dejar un legado. Michael, siempre estratega, había elaborado la propuesta para reflejar valores sociales, compromiso con la comunidad y sostenibilidad. Nada de eso significaba nada para él, pero cerraría el trato. Lo imaginaba todo. Una celebración privada con Jessica, titulares en los periódicos económicos, su nombre grabado en la puerta de la oficina junto al de los socios fundadores de la empresa. No era solo ambición, era venganza contra todo lo que había sido. Cada apretón de manos sería la prueba de que lo había conseguido por sí mismo, de que había sobrevivido sin un padre, de que había ganado. Pero detrás de su aparente seguridad, Michael estaba ansioso. Daniel Brooks no era como sus clientes habituales. Tenía fama de intuitivo, de leer a las personas. Había algo en su presencia que inquietaba a Michael, incluso a través de sus correos electrónicos y llamadas. Aún así, Michael creía que podía burlar a cualquiera. Esa mañana se afeitó 2 veces, se lustró los zapatos, repasó la presentación hasta que los números bailaban en su cabeza. Todo tenía que ser perfecto. Llegó al restaurante solo 5 minutos tarde. Un error poco habitual, causado por el tráfico y una discusión con Jessica por algo trivial que ella decía que él nunca escuchaba. Luego apareció el vagabundo en la puerta. Una molestia menor, algo por debajo de su nivel. Michael ni siquiera pensó antes de hablar. Su insulto no fue planeado, fue un reflejo, una válvula de escape para el estrés. No se dio cuenta de quién lo había visto, no se dio cuenta de por qué importaría. Dentro, cuando Daniel lo saludó con un apretón de manos firme y una sonrisa cómplice, Michael se sintió tranquilo. El ambiente era elegante, el servicio impecable. Comenzó su presentación con confianza, hasta que Daniel levantó una mano para detenerlo. «Hay alguien a quien quiero que conozcas antes de continuar», dijo Daniel. Michael parpadeó. «¿Ahora?» Daniel asintió. Las puertas se abrieron, y todo lo que Michael creía controlar, su imagen, su plan, su pasado, estaba a punto de hacerse añicos. El estómago de Michael se contrajo en el momento en que el hombre cruzó las puertas. La misma ropa andrajosa, los mismos ojos vacíos, el mismo silencio, el vagabundo de fuera. Michael sintió que el calor le subía a la cara. La confusión se convirtió en pánico. ¿Qué demonios era esto? ¿Alguna prueba? Daniel Brooks se puso de pie, tranquilo, casi solemne. «Michael, él es Edward. Lo invité a venir hoy». Michael se burló. «¿Lo trajiste a él?» Daniel no pestañeó. «Sí, no es solo un hombre en la calle. Es alguien a quien deberías conocer». Michael se volvió hacia Edward, que ahora estaba a solo unos pasos de distancia. Había algo detrás de esos ojos cansados. Algo que Michael no podía identificar. ¿Familiaridad? ¿Dolor? Edward habló lentamente con voz quebrada. «No me reconoces, ¿verdad?» Michael no respondió. No podía. Su mente buscaba un contexto, una lógica. Miró a Daniel, esperando una explicación, pero el inversor solo dio un paso atrás, dejando que el momento se desarrollara. Edward sacó una fotografía gastada y doblada. Le temblaban las manos al abrirla. Era vieja, descolorida, arrugada, pero inconfundible. Un niño con el pelo castaño revuelto y los dientes frontales torcidos, cogido de la mano de un hombre. La mano de Michael. Retrocedió tambaleándose. No, no podía ser. «Michael, soy tu padre», dijo Edward en voz baja. El tiempo se derrumbó. La habitación se volvió borrosa. Las paredes de la certeza se agrietaron.
Michael sintió un nudo en el pecho, le faltaba el aire, el sudor se le acumulaba en el cuello. Aquello no estaba pasando, no allí, no ahora. Se quedó mirando al hombre, a aquel cascarón de persona, tratando de conciliar el rostro de la foto con el que tenía delante. No tenía sentido. Su padre había muerto. O peor aún, ya no existía. No, murmuró Michael, esto es un error. Estás mintiendo. Pero los ojos de Edward no se movieron. No era una actuación, solo había dolor, profundo, crudo. Daniel finalmente habló. Se puso en contacto conmigo hace meses. Dijo que quería una oportunidad para volver a verte, para explicarte. Michael negó con la cabeza y se puso en pie tambaleándose. No necesito esto, no quiero esto. Miró a Daniel, suplicante. Esto no es profesional, es una locura. La voz de Daniel era tranquila. Lo que es una locura es cómo lo trataste fuera, sin saberlo, sin importarte. Michael sintió que le ardía la cara de vergüenza. La presentación había terminado, el acuerdo destruido. El momento por el que había luchado toda su vida se había derrumbado bajo el peso de una sola verdad. Había humillado a su propio padre, y todos lo habían visto. Michael no recordaba haber salido del restaurante, no recordaba lo que le había dicho a Daniel ni cómo había terminado la reunión. El mundo exterior le parecía demasiado ruidoso, demasiado brillante, como si hubiera pisado otro planeta. Su teléfono vibraba sin cesar en su bolsillo, mensajes de Jessica, llamadas perdidas de la oficina, pero los ignoró todos. Condujo durante horas sin rumbo fijo, con el rostro paralizado y la mandíbula apretada. Una palabra resonaba en su cabeza. Papá. No encajaba. No tenía sentido. Ese hombre, sucio, destrozado, patético, no podía ser el mismo que había desaparecido hacía tantos años. Pero la foto no mentía. Tampoco lo hacían esos ojos. Y sin embargo, ¿cómo había podido hacerlo? ¿Cómo podía un padre simplemente desaparecer? De vuelta en su apartamento, tiró las llaves sobre la encimera y se quedó mirando el horizonte de la ciudad. La vista que una vez le había hecho sentir poderoso, ahora se burlaba de él. Había pasado toda su vida construyendo una fortaleza para protegerse del dolor, y con una sola mirada, todo se había derrumbado. Pensó en llamar a Jessica, pero no se atrevió a hablar. ¿Qué iba a decirle? Que había insultado a un vagabundo que resultaba ser su padre, que la reunión más importante de su vida había terminado en una humillación pública. A la mañana siguiente comenzaron las consecuencias. Su asistente lo llamó nerviosa y le susurró que Daniel Brooks se había retirado del acuerdo. La noticia se había extendido rápidamente. «Tienes que venir», le dijo. «Los socios quieren reunirse». Pero Michael no se movió. Por primera vez en años se quedó en casa, en la cama, en silencio. Pasaron los días. Jessica vino una vez, vio el desastre, le hizo algunas preguntas, pero Michael le respondió con respuestas cortas y distantes. Ella no insistió. Se marchó sin decir «te quiero». En el trabajo todo se desmoronó. Los socios lo retiraron por completo de la cuenta de Brooks. «Tenemos que proteger la imagen de la empresa», dijeron. Su reputación, antes impecable, ahora estaba mancillada por un solo acto de arrogancia. Pero lo peor no fue perder el acuerdo. No fue la vergüenza. Ni siquiera fue que Jessica se alejara. Fue el silencio que siguió. La ausencia de todo lo que él creía que lo definía. Las largas horas, mirando su reflejo, preguntándose qué tipo de hombre era capaz de no reconocer a su propio padre. Michael empezó a beber. No mucho, solo lo suficiente para adormecer el dolor. Lo suficiente para ayudarle a dormir toda la noche sin soñar con aquel momento en el restaurante. Pero los sueños seguían apareciendo. Recuerdos de su infancia, la voz de su padre, una risa. Luego, nada. Una puerta que se cerraba, una madre llorando, un niño sentado en el suelo esperando. Una noche, desesperado por encontrar respuestas,
Michael abrió la caja polvorienta que había en el fondo de su armario. Dentro había fotos antiguas, boletines escolares, tarjetas de cumpleaños. En el fondo, algo que no recordaba haber visto nunca, un montón de cartas, todas dirigidas a él, de Edward Sanders. Con las manos temblorosas, Michael abrió la primera. Estaba fechada hacía años. La letra era temblorosa. Las palabras estaban llenas de dolor. Disculpas, súplicas, amor. Las leyó una tras otra, y cada una desentrañaba la historia que él creía conocer. Su madre le había mentido. No le había hablado de las cartas. Nunca le había mencionado las llamadas. Había borrado a su padre por completo. El dolor se convirtió en algo más agudo. No era solo pena, era traición. Había pasado toda su vida odiando a un fantasma, cuando la verdad era mucho más complicada. Y en algún lugar ahí fuera, ese fantasma estaba vivo, solo, en las calles, y Michael le había escupido en la cara. Si esta historia te llega al corazón, no te lo guardes. Deja un comentario, comparte tus pensamientos, tu silencio, tu historia, y si te sientes identificado con este momento, dale a me gusta. A veces, lo único que se necesita para empezar a sanar es saber que no estás solo en lo que sientes. Pasaron 3 días antes de que Michael saliera de nuevo de su apartamento. No se afeitó. No se vistió con su traje impecable de siempre. Solo llevaba vaqueros, una sudadera con capucha y unas zapatillas gastadas, ropa que no se había puesto en años. No tenía ningún plan, solo un nombre dando vueltas en su cabeza. Edward Sanders. Caminaba por las calles como un extraño en su propia ciudad. Pasaba por las mismas esquinas por las que solía pasar a toda velocidad en su coche, solo que ahora miraba de verdad, las caras, a la gente sentada en silencio, el dolor que se escondía a plena vista. Era temprano por la tarde cuando lo vio, sentado en un banco cerca de un refugio en el centro de la ciudad, sosteniendo un vaso de papel con ambas manos, con la cabeza gacha. Michael se detuvo a varios metros de distancia. No sabía qué decir. ¿Cómo se le habla a alguien a quien has odiado toda tu vida, a alguien a quien has humillado delante de todo el mundo? Edward levantó la vista y tardó en reconocerlo. Entonces su expresión cambió. Se volvió cautelosa. Cautelosa. No quiero nada, dijo Michael rápidamente. Solo he leído tus cartas. Edward no dijo nada. Michael se sentó en el banco a su lado, dejando espacio. ¿Por qué no luchaste más?, preguntó. ¿Por qué desapareciste sin más? Edward respiró hondo. No me fui porque quisiera. Cometí errores. Fui débil, pero intenté volver. Ella no me dejó. No tenía dinero ni poder, solo esperanza. Las palabras le golpearon como ladrillos. Michael pensó en su propia vida, en lo mucho que valoraba el control, en cómo despreciaba la debilidad. Pero allí, sentado junto a ese hombre, no se sentía fuerte, se sentía pequeño. Edward sacó algo de su abrigo. Una foto, la misma que había visto en el restaurante. Llevo esto conmigo todos los días, dijo. Es lo único que nunca he perdido. A Michael se le hizo un nudo en la garganta. No hubo lágrimas, ni dramáticos desmoronamientos. Solo silencio. 2 hombres sentados hombro con hombro, rodeados de ruido, pero solos en un silencio que lo decía todo. No te pido que me perdones, dijo Edward. Solo quería que supieras que nunca dejé de quererte. Michael asintió. No podía hablar. Le dolía el pecho de una forma que no podía expresar con palabras. Por primera vez en décadas, no sintió ira. Sintió el peso de la comprensión, el tipo de comprensión que no grita. Susurra, y en ese susurro, algo comenzó a cambiar. Michael no le contó a nadie sobre el encuentro en el banco, ni a Jessica, ni a sus compañeros de trabajo. No era algo que pudiera explicar con palabras. Era algo que llevaba consigo, en silencio, con pesadez, pero con una extraña sensación de propósito. A la mañana siguiente,
Volvió. Edward seguía allí, bebiendo café tibio de un vaso de papel, con las manos metidas en las mangas de una vieja chaqueta militar. Cuando vio acercarse a Michael, sus ojos se iluminaron, no con emoción, sino con algo más suave. Esperanza sin expectativas. «Pensé que no volverías», dijo Edward. «Casi no lo hago», admitió Michael. Esta vez trajo comida. 2 sándwiches para desayunar. No sabía qué le gustaba a Edward. No importaba. Comieron casi en silencio, sin charla trivial, solo presencia. Al día siguiente Michael volvió, y al siguiente. Durante las semanas siguientes, ayudó a Edward a entrar en un refugio. Luego, en un programa de rehabilitación, encontró una organización sin ánimo de lucro local especializada en ayudar a veteranos sin hogar y, sorprendentemente, Edward se abrió a ellos. El hombre que antes estaba callado y destrozado empezaba a hablar de nuevo, a confiar. Michael se encargó del papeleo, la sustitución del documento de identidad, el seguro, las citas, cosas que la mayoría de la gente daba por sentadas. Era extraño cómo actos tan sencillos como rellenar un formulario podían parecer de repente tan significativos. También empezó a hacer preguntas sobre su infancia, sobre los años en que Edward había desaparecido. Las respuestas no eran claras, eran confusas, llenas de remordimientos, adicciones y oportunidades perdidas. Pero eran reales, y esa verdad, cruda y fea, era algo que Michael no había experimentado en mucho tiempo. Al mismo tiempo, algo cambió en él. Empezó a fijarse en los demás, en personas por las que antes pasaba sin mirar. Una mujer envuelta en bolsas de plástico que hablaba sola, un adolescente sentado solo con una mochila y la mirada perdida. Ya no eran problemas, eran personas. Una tarde, mientras esperaba fuera de la clínica a que terminara la cita de Edward, Michael vio a un hombre que intentaba calmar a su hija pequeña, que estaba llorando. El hombre parecía cansado, asustado, avergonzado. Sin pensarlo, Michael se acercó y le ofreció una botella de agua y una barrita de cereales que tenía en el coche. «Gracias», dijo el hombre, claramente sorprendido. Michael solo asintió con la cabeza. Era un gesto pequeño, insignificante, tal vez, pero para él fue como el comienzo de algo. No lo publicó en las redes sociales, no se lo contó a nadie, pero esa noche, por primera vez en semanas, durmió sin despertarse jadeando en busca de aire. Michael sabía que el progreso no era lineal, pero no esperaba que doliera tanto. Al principio, las cosas habían ido rápido, casi demasiado rápido. Edward había empezado a asistir a terapia de grupo e incluso había hecho algunas bromas durante uno de sus viajes en coche. Michael, cautelosamente optimista, había empezado a creer que esta podría ser su segunda oportunidad. Entonces llegó la llamada del refugio. Edward había desaparecido. Llevaba 2 días desaparecido, sin avisar. Sin explicación. Michael lo encontró desplomado detrás de una licorería, con el aliento cargado de alcohol y la mirada perdida. «Me mentiste», dijo Michael con voz temblorosa. «Dijiste que lo estabas intentando». Edward no discutió, no se defendió, solo susurró: «Lo siento». Michael se dio la vuelta y se marchó. Esa noche le contó todo a Jessica: las cartas, la reunión, la recaída. Ella lo escuchó en silencio, y luego dijo: «Has cambiado». Él la miró, sorprendido. No lo decía como un cumplido. «Ya no te reconozco», continuó ella. «No estás centrado, no eres tú». En ese momento, se dio cuenta de que ella amaba a la versión de él que siempre ganaba, siempre pulida, siempre desconectada. Y él ya no era ese hombre. Una semana después, rompieron el compromiso. Michael sintió profundamente la pérdida, pero no de la misma manera que antes. No lo destruyó, lo reveló. Vio quién había estado a su lado por amor
¿Y quién había estado a su lado por la imagen? Volvió con Edward unos días más tarde. Lo ayudó a desintoxicarse. Otra vez. Esta vez fue más difícil. La confianza se había quebrado. El peso de la decepción era más pesado. Pero Michael se quedó. Empezó a trabajar como voluntario una vez a la semana en un refugio sin ánimo de lucro, sin cámaras, sin titulares, solo con su presencia. Ayudaba a clasificar la ropa, llevaba a la gente a sus citas e incluso asistía a algunas sesiones de grupos de apoyo. Las historias que escuchaba le hacían sentir humilde. Personas que habían tenido una vida, una familia, un negocio, y lo habían perdido todo tras un golpe del destino, una lesión, una adicción. Eso sacudió sus cimientos. Hubo momentos en los que quiso rendirse. Cuando Edward le gritó, cuando volvió a aparecer borracho, cuando sus antiguos compañeros se burlaron de él por convertirse en un sentimental. Pero cada vez que pensaba en dejarlo, recordaba a aquel niño, a sí mismo, esperando en la puerta a un padre que nunca volvió. No podía volver a ser ese hombre. Y poco a poco, con dolor, reconstruyeron su vida. Ladrillo a ladrillo. No era una relación perfecta, pero era real. Pasó un año. Edward vivía ahora en un pequeño apartamento compartido gestionado por la organización sin ánimo de lucro. Estaba sobrio, asistía a reuniones semanales, era voluntario en el refugio que una vez le había salvado y ayudaba a los recién llegados a encontrar su lugar. Su rostro había cambiado. Tenía más color, más paz. Las arrugas seguían ahí, pero ahora contaban una historia de supervivencia, no de derrota. Michael seguía visitándolo con regularidad. Hablaban, a veces reían, también discutían. Pero el silencio entre ellos se había suavizado. Ya no era frío, era familiar, seguro. Una tarde, Michael recibió una llamada de su antigua empresa. Querían reunirse con él. Se estaba gestando una nueva iniciativa, un programa de responsabilidad social corporativa destinado a reinvertir en comunidades desfavorecidas. La junta directiva recordaba el acuerdo con Brooks, recordaba las consecuencias. Pero también habían oído hablar del trabajo reciente de Michael. Silencioso, constante, sin publicidad. Querían su ayuda. No respondió de inmediato. Ese fin de semana, el refugio organizó un evento comunitario, comidas gratis, revisiones médicas, música. El director ejecutivo le preguntó a Michael si quería dar un discurso, compartir su experiencia. Dudó, pero Edward lo animó. «Di la verdad», le dijo Edward. «La gente necesita oírla». Michael se puso delante de un pequeño grupo de personas, agarrándose a los bordes de un atril de plástico barato. Se aclaró la garganta. Se le quebró la voz al pronunciar la primera frase. Hace un año, era un hombre obsesionado con el éxito. Hizo una pausa. Miró a Edward, que le hizo un gesto con la cabeza. Creía que el dinero te hacía valioso, que el estatus lo era todo. Todos los días pasaba junto a personas como ustedes, convencido de que eran simplemente perezosos, frágiles, pero el frágil era yo. Contó su historia, el restaurante, el insulto, el momento en que su mundo se derrumbó. No ocultó su vergüenza, dejó que la sintieran. Y cuando terminó, miró a Edward y dijo entre lágrimas: «El hombre al que rechacé aquel día es el hombre que me salvó». El público se puso en pie. Algunos aplaudieron, otros lloraron. Después del evento, los periodistas pidieron entrevistas. Michael se negó. Ya no necesitaba demostrar nada. Más tarde, esa noche, sentado con Edward bajo el cielo anaranjado, Michael sacó un trozo de papel doblado de su bolsillo. «¿Qué es eso?», preguntó Edward. «Una carta», respondió Michael. «Para mamá». Los ojos de Edward se nublaron. «No estoy listo para enviarla», añadió Michael, «pero quiero que ella sepa lo que pasó, lo que intentaste, lo que yo perdí». Edward asintió lentamente. «Con eso me basta». Unos meses más tarde, Michael regresó a la empresa.
no como socio, sino como jefe de la nueva división de divulgación. Su oficina era más pequeña, su sueldo también, pero nunca se había sentido tan rico. Contrató a gente del refugio, creó prácticas remuneradas para adictos en recuperación y exconvictos. Puso en marcha un programa de mentores para jóvenes que salían del sistema de acogida. Él y Edward seguían teniendo sus momentos. Las viejas heridas no se curan de la noche a la mañana, pero se curaron poco a poco, juntos. Una noche, Edward se unió a él en el escenario de una gala benéfica municipal. Michael no lo presentó como mi padre, sino como el hombre que me recordó quién soy realmente. El público se puso en pie, pero lo más importante no fueron los aplausos. Fue la forma en que Edward sonrió, orgulloso, sereno, completo. Por primera vez Michael no estaba actuando, simplemente estaba en casa. Michael solía decir que el momento que cambió su vida no fue cuando volvió a ver a su padre, sino cuando se dio cuenta de lo fácil que había sido deshumanizar a un desconocido. Solía creer que el éxito significaba elevarse por encima de los demás, que si trabajabas lo suficiente, te ganabas el derecho a juzgar, pero aprendió la verdad por las malas. Es mucho más fácil escalar cuando olvidas a quién estás pisando. Había pasado años convenciéndose de que se había hecho a sí mismo, que su dolor era combustible, su trauma una herramienta, pero en realidad estaba huyendo, no de la pobreza, sino de la vulnerabilidad, de la empatía. Y cuando eso lo alcanzó, en forma de un hombre destrozado con sus propios ojos y su propio nombre, ya no pudo seguir huyendo. Dice que la mayor mentira que jamás creyó fue que el dolor te hace débil. Ahora sabe que el dolor nos une, que la curación no se produce en silencio, ni con orgullo, ni en salas de juntas elegantes. Se produce en los momentos de tranquilidad, tomando un café en un banco del parque, en disculpas incómodas, en elegir quedarse cuando es más fácil marcharse. Y, sobre todo, aprendió esto. A veces, la persona a la que más intentas borrar de tu vida es la que tiene la llave de tu redención. Hoy Michael Sanders ya no es el hombre que perseguía rascacielos y despachos en las últimas plantas. Sigue trabajando en el mundo empresarial, pero ahora su misión es diferente. Bajo su liderazgo, la división de divulgación de la empresa se ha convertido en uno de los programas comunitarios más respetados de la ciudad. No solo gestiona presupuestos, sino que también ejerce de mentor. Escucha, está presente. Da charlas en institutos, refugios y centros de recuperación, no como conferenciante motivacional, sino como alguien que fracasó públicamente y decidió reconstruir su vida. La gente se identifica con él no porque sea perfecto, sino porque es sincero. Su relación con Edward no es perfecta, pero es real. Cenan juntos una vez a la semana, discuten sobre deportes, se ríen de películas antiguas y a veces simplemente se sientan en silencio, agradecidos por una segunda oportunidad que ninguno de los dos esperaba tener. Edward se ha convertido en una especie de leyenda en el refugio. Lo llaman el padre que volvió. Ayuda a otros hombres a reconectarse con los hijos que creían haber perdido para siempre. En cuanto a Michael, ya no habla de legado, habla de presencia, de estar presente cuando más se necesita, de amar sin condiciones, porque ahora sabe que el verdadero éxito no es lo que construyes en el exterior, es lo que reconstruyes por dentro cuando el mundo te da una segunda oportunidad. ¿Alguna vez has juzgado a alguien sin conocer su historia? Michael lo hizo, y casi le cuesta todo. Esta no es solo la historia de un hombre y su padre. Es un recordatorio de que cada persona con la que te cruzas por la calle, a la que ignoras en el pasillo o a la que rechazas con frustración, lleva consigo algo que tú no puedes ver. Todos tenemos una elección: mirar hacia otro lado
o mirar más de cerca. Si esta historia te ha hecho pensar, te ha hecho sentir, tómate un momento para reflexionar. ¿Qué habrías hecho en el lugar de Mike? Deja un comentario a continuación. Comparte tus pensamientos, tus experiencias, tus remordimientos o tus segundas oportunidades. Y si conoces a alguien que necesite escuchar esto, alguien que esté atrapado en la ira, el orgullo o el silencio, envíale este vídeo, porque la curación a menudo comienza con un solo acto de valentía: enfrentarse a la verdad. No olvides darle a me gusta, suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ninguna historia que nos recuerde lo que significa ser humano. Y recuerda, a veces las personas más difíciles de perdonar son las que nos miran en el espejo, pero ahí es donde comienza la redención, justo ahí, contigo.